Hi students, how are you? For today, I'm going to explain you the activity for this week. For this week is about grammar focus. It's an exercise, an activity for grammar focus. There are two topics, the first and the second conditional. And the first conditional, you can read and study the grammar structure for the first conditional, and it's important this word if for clause, and conditional clause is use the future tense. You can read the example for this conditional, the first conditional, and you have to read the structure grammar for the first conditional. Next to study and understand the first conditionals, you develop the exercise, the evidence number 4. Complete the sentences. It's important that you complete the sentences that use the first conditionals in Spanish. Bien, estudiantes, la actividad para esta semana tiene dos temas importantes en gramática, que es el primer condicional y el segundo condicional. Acá se te explica el primer condicional, que utiliza la palabra if como la condición y el presente, y como la condición y el resultado de la condición utiliza el futuro. Recuerda el auxiliar del futuro que hablamos la clase anterior. Acá también encuentras unos ejemplos del primer condicional para que tú lo estudies y lo entiendas. For example, I'll go shopping on the way home if I have time. Puedes observar aquí el futuro I'll go, la palabra if, que es la condición, and I have time, y el presente. Entonces, teniendo en cuenta esta estructura, desarrollas la evidencia número 4. Complete the sentences. Vas a completar en la evidencia 4 las oraciones teniendo en cuenta el primer condicional. Continue with the second conditional. The second conditional is the same, but use the if, is the conditions. For the second conditional, use the past tense for clause, and conditional clause use who and where. You can read the example for this conditional, second conditional, and next to study the second conditional, develop the evidence number 5 to complete the sentences with the second conditional. And finally, you will find the evidence number 6 and complete the sentences, 5 sentences, but is your own opinion, your own fears, and use the conditional first and seconds. It's important the topic evaluations, and you use for this evidence, the number 6, the conditional first and second. Bien, entonces continuamos con el segundo tema, que es el segundo condicional. Continuamos igual con la palabra if, que es sí, la condición, pero en este caso el segundo condicional utiliza el tiempo pasado. Y para el resultado de la condición utiliza el auxiliar would y no el futuro como el primer condicional. Acá tú puedes leer los ejemplos que tienen del segundo condicional, estúdialos, analízalos y lo entiendes. Y acá te presenta la construcción gramatical para que la tengas clara. Y con este ejercicio, con la lectura y la explicación, vas a desarrollar la evidencia número 5, que es completar las oraciones teniendo en cuenta el segundo condicional. Finalmente está la evidencia número 6, que aquí vas a completar estas 5 oraciones, pero ya teniendo en cuenta tu propia opinión, tu propia experiencia, tus propios temores. Entonces vas a hacer 5 oraciones, pero teniendo en cuenta tu propia experiencia. Importante utilizar aquí el condicional. ¿Cuáles condicionales? Pues el condicional número 1 y el condicional número 2 que ya hemos practicado. Seguimos entonces acá para que observes el criterio de evaluación. Importante el criterio de evaluación porque con base a esto vamos a tomar la evaluación de la actividad. Okay, student, is that all for this week? And you have to study the first and second conditionals.
um, and share your homework in the classroom platforms. Bye bye. Have a nice week.